Quiero compartirte esta mañana acerca de esta palabra que habla de ser hacedores de proezas. Y hay un salmo, precisamente, que es el Salmo 60, versículo 12. Y Dios, el salmista está hablando aquí, dice: con Dios haremos proezas. Repite conmigo: con Dios haré proezas. Y después dice: y Él aplastará a nuestros enemigos. Lo estoy leyendo en la Reina Valera actual. Esta es Reina Valera 60 y dice hollará, pero hollar es pisotear a nuestros enemigos. Pero la primera frase para mí es muy importante, porque una proeza no es un acto. Bueno, a lo mejor para algunos dicen: oye, es que en la mañana el levantarme es toda una proeza, ¿verdad? Pero yo lo que te digo es que el diccionario, la forma en la que define una proeza es de la siguiente manera. Dice: una proeza es una gesta, una epopeya o un logro de gran envergadura. Se trata de una hazaña conseguida por una persona o por un grupo de individuos. Y si nos vamos un poco a la historia, podemos ver hombres como un Cristóbal Colón. Pues lo que él hizo fue realmente una proeza. ¿Por qué? Porque nadie se había atrevido a hacer lo que él hizo. Él creyó en su proyecto, creyó en su sueño, y a pesar de que estaba equivocado en el destino donde él pensaba llegar, descubrió una nueva tierra. Y algunos dicen que si los vikingos, que bueno, pues eso, pero lo importante es lo que él en su corazón tenía, y esa pasión lo llevó a hacer una proeza. Y sí, con todo y religión y como lo quieras llamar, pero yo estoy seguro, y vemos esas imágenes, porque llevaban también curas, sacerdotes, la iglesia tenía un peso importante y el nombre de Cristo también estaba ahí, ¿sí? Igual sucedió pues con hombres incluso mexicanos que a veces se nos olvidan los nombres, pero por ejemplo un Carlos Carsolio, que él conquistó el Everest y fue uno de los primeros hombres para llegar a esos 8,000 metros de altitud, a la cima del Everest, sin oxígeno. ¿Sí? Imagínate. O sea, tú ves las primeras imágenes en los años 50, 60 queriendo escalar y llevaban tanques de oxígeno y todo, y todavía hasta la fecha. Pero él dijo: yo me la voy a echar sin oxígeno. Y ahí se quedó su proeza. O haber ganado una medalla de oro en el Mundial de 1968, un mexicano en natación. Nunca ha sucedido otra vez, y yo no sé si va a volver a suceder, yo espero que sí, pero pues hay un hombre ahí que se llamaba el Tibio Muñoz, no sé por qué le pusieron así, pero pues imagínate que de repente ese día se levanta como cualquier otro y dice: oye, voy a competir en la final, y recibe su medalla de oro y gana, no me acuerdo si fue competencia de crawl, de pecho, imagínate. Y ahí está, cosas maravillosas, son proezas. Y Dios lo que nos dice aquí es que las proezas en la vida de un cristiano deben ser constantes. ¿Por qué? Porque es parte de lo que vino con nuestra nueva naturaleza. Cuando realmente tú crees que has nacido de nuevo, y esto yo muchos años en mi proceso de entender y relacionarme con Dios, pasé por muchas etapas. De una etapa muy religiosa en la cual yo veía mi relación con Dios a través de rezar y repetir la misma oración, ¿sí? Y decir: bueno, a través de esta repetición de oraciones yo sé que estoy agradando a Dios. En mi corazón estaba relacionarme de esa forma, pero no era la forma correcta. Y después dije: bueno, voy a hacer todavía más cosas, lo voy a hacer por obras. Y me metí a esfuerzos que había ahí
en donde yo estudié en la preparatoria, La Salle y todo, e íbamos y hacíamos labor evangelista, hacíamos buenas obras, pero eso tampoco llenó mi corazón. Después un amigo me invitó al Opus Dei y cantábamos en latín, Vangel lingua gloriosi. Y yo decía, no sé ni qué estoy cantando, no sé quién es Vangel lingua y menos gloriosi. Yo no sé, pero no estoy sintiendo nada en mi corazón. Pero esa era la forma en la cual yo quería agradar y relacionarme con Dios. Y Jesucristo nos dijo, el que busca va a hallar. Y yo busqué y busqué porque dije, tiene que haber algo más. Y todo lo que dice este libro, todo lo que hacía los apóstoles, sobre todo en la iglesia la primitiva de Hechos, yo decía, ¿por qué eso no vuelve a suceder? Si eso está escrito y eso fue la herencia de Jesús, ¿por qué no está sucediendo otra vez? Y yo no podía dormir, estaba yo muy inquieto. Y yo podía haber leído este mismo versículo que hablaba de que con Dios haremos proezas. Si quieres ponme ahí la versión anterior, porfa. Porque una proeza es algo que humanamente es complicado de cumplir, pero con Dios debe ser una constante. Y esto es lo más maravilloso. Yo quiero que te lleves esto esta mañana, porque si no renovamos nuestra manera de pensar, si tú pasaste hoy al frente para obtener tu sanidad pensando en que iba a ser un acto más y a lo mejor fue por emoción, pero no veniste con la convicción, entonces ese milagro que esperas no va a suceder. ¿Sí? Y eso es lo importante. Todos los días tenemos que creer en nuestra mente que somos hacedores de proezas. Y eso te hace una persona anormal para los que vivimos en el mundo, pero normal en lo que Cristo está esperando que hagamos cada uno de nosotros. Entonces, es así que, por ejemplo, yo veo que Jesucristo, cuando llamó a Pedro en las aguas, en realidad lo que sucedió fue algo muy interesante, porque Pedro estaba comenzando a creer que podía hacer grandes cosas. Y si el maestro lo llamó, bueno, dijo, yo voy a caminar sobre las aguas, ¿sí? Pero en realidad Jesús no se sorprendió que Pedro caminase sobre las aguas, se sorprendió que se hundiera. ¿Escuchamos esto? Porque cuando tu mente ha sido renovada en tu nueva naturaleza, prácticamente tu vida tiene que comenzar a ser diferente, porque te vuelves un hacedor de la palabra. Y ese ser hacedor de la palabra te hace ser también un hacedor de proezas, porque es la forma en la cual nosotros ya nos movemos en el reino de los cielos. Por eso te digo, yo no sé si cuando llegue un virus, una bacteria, tengas un poco de garraspera, asma, tos, alergia, dolores, tú digas, ay, otra vez me dio gota aquí en el pie, tengo dolores, tengo dolor de cabeza. Eso ya no es parte de tu nueva naturaleza. Si tú no comienzas a revocar eso y decir esto no tiene autoridad, en verdad eso comienza a tomar autoridad sobre ti, porque la autoridad nos la dio ya Cristo. ¿Entendemos? Esto es muy importante, porque esto nos va llevando a un nuevo caminar, ¿sí? Y aquí es donde hay muchas cosas que comienzan a suceder en la historia. En el pueblo de Israel está un Moisés. Moisés, ustedes saben que fue tomado del río Nilo por una de las hijas de Faraón, creció en palacio, creció con una mentalidad diferente. Ahí aprendió a pensar, a hablar como lo hacen los príncipes. Él tenía esa identidad, pero sabía que su origen era judío. Y fíjate esto, qué importante. Él actuaba, pensaba, caminaba
como un príncipe, porque así fue educado. ¿Entendemos? Pero llega un momento en el cual él ve como uno de sus hermanos judíos es castigado, es azotado, y él decide en sus propias fuerzas castigar a su castigador y mata a uno de los soldados de Faraón, a un egipcio, y decide huir. ¿Por qué? Porque él quiso liberar a su pueblo en sus fuerzas y no había llegado todavía su momento. Pero cuando llega Dios a su vida, cuando él tenía 80 años, él comienza a hacer las proezas más grandes que no había hecho como príncipe ni como un hijo adoptado por Faraón. ¿Sí? Él tenía la autoridad como hijo de Faraón de ordenar y de hacer muchas cosas, pero decidió hacerlo en sus fuerzas. Pero llegó el tiempo de Dios y Dios le dice: tú vas a ser el elegido para sacar a mi pueblo de Egipto. Y en ese momento, ¿qué sucedió? Las proezas comenzaron a suceder, porque ya no fue más en sus fuerzas. De repente se para enfrente del mar, alza su vara y dice que se abran las aguas. ¿Es o no es una proeza? ¿Verdad que sí? Es una proeza. Es una proeza que un pastorcito llamado David haya derrotado a un gigante Goliat preparado para la guerra, experimentado para la guerra, y llega un pastor y lo vence. Es una proeza. ¿Por qué? Porque Dios lo escogió, Dios estaba con él. Dice: en Dios estás hecho para hacer proezas. ¿Qué evita que esas proezas se vuelvan a cumplir otra vez hoy en tu ambiente de trabajo, en tu familia, en tu trabajo, en tu negocio, en todos los sueños que tú tienes, incluso en el deporte? ¿Qué es lo que evita que hagas proezas? Yo mismo, si no he entendido mi nueva naturaleza. Y mi nueva naturaleza me dice: tu ADN es diferente, tu ADN ya cambió porque tienes el ADN de Cristo. Y ahora tú tienes que entender que fuiste diseñado de manera diferente. Imagínate lo mismo que pasa con las mariposas. Primero son gusanos y viene una metamorfosis, un cambio físico. Y de repente le salen alas. Imagínate la mariposa que dice que es a veces como nosotros: yo quiero volver a ser gusano, yo quiero volverme a arrastrar, yo quiero hacer que me pisen otra vez. Y no, dicen: ya tengo alas. Una mariposa ya no piensa en volar, simplemente vuela. Un hijo de Dios ya no piensa en hacer proezas, simplemente las hace, porque es parte de nuestra nueva naturaleza. ¿Entendemos? No los veo muy emocionados. Híjole. Es que de veras esto es maravilloso. Miren, había un predicador. Yo quiero que veas hasta dónde podemos llegar. Se llamó Jonathan Edwards. Él estuvo prácticamente viviendo en Estados Unidos y su esposa se llamaba Sara. Y él adoptó este mensaje, él se la creyó. Y es un mensaje que lo comenzó a hacer patente en cualquier lugar donde él predicaba. Él predicaba con el ejemplo. Cuando tú tomas en serio lo de hacer proezas y las comienzas a hacer, yo quiero que veas hasta dónde llega este impacto, ¿sí? Dice, porque las grandes proezas, a lo mejor dices, bueno, puedo hacerlas afuera, pero las grandes proezas comienzan en nuestra familia. Ve el legado que dejó este hombre. Este hombre, en su herencia, en su legado, dejó 13 rectores de universidades, 65 profesores universitarios, 100 abogados, 30 jueces, 66 médicos, 80 funcionarios públicos con influencia, 3 senadores, 3 gobernadores, un vicepresidente de los Estados Unidos y un director del Tesoro también de los Estados Unidos, ¿sí?
¿Te imaginas? Es lo mismo que dijo Josué: yo y mi casa serviremos al Señor. Esa fue una de sus grandes proezas. Una de las proezas más grandes es que alguien venga a los pies de Cristo. ¿Por qué? Porque no sucede en tus fuerzas. Una persona que recibe a Cristo en su corazón, su vida va a ser transformada, porque no va a necesitar ni de oro ni de plata, sino de Cristo que vive en él. ¿Sí? Y hoy nosotros tenemos que estar conscientes del poder que llevamos para causar un impacto en nuestras generaciones, en nuestras comunidades, en nuestra nación, si tan solo le creemos a Dios. ¿Sí? Hace varios años mi esposa puso un versículo en una de las puertas que están en el vestidor de mi hija Andrea. ¿Sí? Y ella, cuando nace, como algunos de ustedes saben, fue diagnosticada con un autismo profundo. Su hija nunca va a hablar, su hija no se va a poder relacionar, y efectivamente a los 6 años no hablaba una sola palabra. Y ella puso esto, y fíjense las dimensiones de estas palabras que vienen ahí en el libro de Primera de Crónicas 17:8. Dice: yo he estado contigo por donde quiera que has andado, y he derrotado a todos los enemigos que has enfrentado, y ahora voy a hacerte. Y ella le puso famosa, femenino, famosa, tan famosa como los más importantes de la tierra. ¿Sí? Y yo pasaba por ahí y decía: Señor, ¿cómo la vas a hacer famosa? ¿Cómo alguien con tantas limitaciones y con todo su tema para poderse relacionar, cómo lo puedes hacer famosa? Y yo quiero poner estos ejemplos porque a veces citamos personas de fuera que ni conocemos, y yo creo que hay aquí muchos más testimonios, pero bueno, ese es nuestro testimonio. Y yo estoy orgulloso de esto, porque tenemos que empezar en casa. Y esta semana que acaba de pasar nos invita la hermana de mi esposa, que es presidenta del DIF allá en Sinaloa, y les dice: los voy a invitar a que inauguren el primer centro integral de autismo a nivel nacional. Y es un centro que va a atender a más de 600 personas diarias. Es un centro que es el plus ultra de América Latina. Y ella nos dijo: me inspiré en Andrea. Me inspiré en Andrea, porque yo la admiro y los admiro, y admiro a mi hermana y toda la fe que ha puesto en ella. ¿Y dónde puso mi esposa su fe? En estas palabras. ¿Sí? Y la gloria es para Dios. La gloria es para Dios. Mi hija no tuvo que hacer mucho, simplemente ser ella, porque hay una palabra que dice que vamos a ser hacedores de proezas. Y cuando lo dice Dios, yo lo único que tengo que hacer es ocuparme de cumplir el propósito y hacerlo con excelencia. ¿Sí? Y es como esa historia de los boxeadores, donde lleva el niño a ver una pelea y su papá, y llegan dice, uno de ellos se arrodilla y se persina: papá, ¿va a ganar el que se da la bendición? No, va a ganar el que entrenó más. ¿Por qué? Fíjate esto, ve qué maravilloso esto. Yo veo cosas aquí que son tan importantes. Esta semana estaba volviendo a leer todo lo que pasó con la vida de José, que a mí me apasiona, ¿sí? Y dice que, José, ¿qué es lo que recibe de parte de Dios? Recibe un sueño. Está padre, así como esto, voy a ser muy famoso. Recibe un sueño. Y después viene la vida, ¿sí? Y la vida, ¿qué hace? Lo primero, te arrojan en un pozo. Después te hacen esclavo.
Te venden al capitán de la guardia de Faraón, que es Potifar. Te acusan de abuso sexual de la esposa de Potifar. Te meten a la cárcel y ahí estás. Y llevas 21 años. No, que me ibas a hacer muy famoso. Pero la palabra de Dios nunca regresa vacía. Nunca regresa vacía. Pero tú dices, oye, ¿y qué? ¿Qué pasó con Dios en ese momento? Dios estaba forjando el carácter de José para prepararlo para hacer proezas más grandes. Por eso nos tenemos que gozar en cada prueba. Hoy estás viviendo una prueba, gracias Señor, porque me estás construyendo para ser el hacedor de proezas más grandes. Y dice esto que a mí me encanta. Dice: desde el día en que José quedó encargado de la casa de Potifar, las propiedades de su amo, el Señor comenzó a bendecir la casa de Potifar por causa de José. Todos los asuntos de la casa marchaban bien y las cosechas y los animales prosperaron. ¿Por qué? Porque había una palabra, había un sueño, había un favor de Dios para José. Y después, cuando estaba en la cárcel, dice: pero el Señor estaba con José en la cárcel y le mostró su fiel amor, y el Señor hizo que José fuera preferido del encargado de la cárcel. ¿Quién lo hizo? El Señor. El encargado no tenía de qué preocuparse porque José se ocupaba de todo y el Señor estaba con él y lo prosperaba en todo lo que hacía. Era esfuerzo de José. Él nada más creía, ¿sí?, y hacía lo que le tocaba hacer, pero la gracia y el favor venían de parte de Dios. El mismo don, ¿sí?, que condenó a José 21 años antes, que fue el de soñar, fue el mismo don donde un día fue llamado por Faraón y decirle: oye, ese don yo quiero que lo uses para interpretar mis sueños. No, yo por ese don he sufrido 21 años, por andar de bocón, por andar comunicando mis sueños. Le dije a mis papás y a mis hermanos que se iban a arrodillar enfrente de mí, y ve dónde terminé. Estoy en la cárcel, Faraón. Pues ese mismo don lo vas a usar para interpretar mis sueños, porque llegó el tiempo. Y en ese momento, ¿sí?, Faraón dijo a José, una vez que había interpretado sus sueños: como Dios te ha revelado el significado de los sueños a ti, es obvio que no hay nadie más sabio e inteligente que tú, y quedarás a cargo de mi palacio y toda mi gente recibirá órdenes de ti. Solo yo, sentado en mi trono, tendré un rango superior al tuyo. Imagínate qué maravilla. El mismo don que lo condenó, el mismo don que usó Jesús. Después, cuando Jesús dice que Jesús se humilló hasta lo sumo, ¿sí?, también Dios lo exaltó. El mismo don de un corazón humillado es el mismo don que utilizó Dios para poner su nombre sobre todo nombre. Así es que no importa el día de hoy lo que tú estés pasando, prepárate no para sufrir en la prueba, sino para celebrar en la proeza. ¿Sí? Ese es nuestro Dios. Dios entonces le dio la interpretación de sueños, le dio favor y le dio sabiduría. No estudió Josué para ser un gran militar, para ser un administrador. Lo único que hizo es utilizar lo que Dios le había dado. ¿Sí? Así es que esta mañana, esta palabra no es nada más, en verdad, para unos de nosotros, es para todos aquellos que le creemos a Dios. Y yo te digo algo, déjame ponértelo de esta forma. Un avión, cuando tú no lo ves en los cielos, hasta como que dices: esto no me cuadra, este avión no debería de estar aquí, debería de estar volando. Y hay veces en nuestra vida que fuimos diseñados realmente para volar. Nos vemos mal estando en tierra.
Fuiste diseñado para ser un hacedor de proezas, no para ser víctima, no para que digan pobre de ti, pobre de mí, para quejarte por situaciones de aquellos que no han sido tocados, ni transformados, ni nacidos de nuevo. Hoy se quejen, es que el gobierno, que el país, que el presidente, que la gasolina. Yo fui diseñado para otras cosas. Eso está en el plano terrenal. Yo estoy hecho para volar, porque soy hacedor de proezas. La bola está en nuestra cancha, está de nuestro lado. Cristo nos hizo pase lateral. Ahora tenemos el balón y podemos anotar cuantas veces queramos, porque depende de nosotros. Y la pregunta hoy es: ¿dónde estás? ¿En tierra? ¿Nos seguimos arrastrando o estás usando tus alas? Porque Cristo ya dijo: nueva criatura eres, saliste del capullo, ya fue hecha esa metamorfosis en ti. Ya no aceptes tu antigua condición nunca más. Deja de arrastrarte, deja de quejarte, deja de hablar como hablan los demás, con groserías, con cosas pesimistas, con enojos, con reacciones negativas. Somos diseñados y fuimos diseñados para grandes proezas, para impactar generaciones, para ser gloriosos también, porque Cristo nos hizo así. ¿Entendemos esto? No te conformes con menos. A lo mejor tú ahorita estás buscando tu príncipe azul y no llega y agarras a cualquiera. No, fuiste diseñado para que todos quisieran contigo como la última coca del desierto, por favor. ¿Sí o no? Ay, pues es que es lo que me tocó. No, créeme que no. Voltéate a ver, estira tus alas y di: wow, soy hechura perfecta, obra maravillosa de Dios. No te vendas como Esaú se vendió por un plato de lentejas. No te vendas. ¿Por qué? Lo acabamos de leer. En la empresa donde te contraten, si hoy tú estás buscando trabajo, yo te voy a decir algo: donde te contraten vas a ser de bendición para ti y para esa empresa. Eso ellos tal vez no lo ven, pero tú te tienes que vender así. ¿Por qué? Porque fue igual que José. Si lo hizo con José, y hoy el mismo espíritu que estaba con José es el mismo espíritu que está en mí. Y Jesús dice, bueno, y hoy José fue prosperado en todo y tenía el favor. ¿Por qué no va a ser conmigo así? Mi empresa es próspera por mí. Y el día que te quieran dar las gracias, tú dices: ok, nada más que checa los resultados de cómo voy, porque es la última vez que los vas a ver, porque en el momento en que yo salga por esa puerta, esta empresa se viene para abajo. ¿Sí o no? ¿Lo crees o no lo crees? Ay, qué presumido. Así lo dice la palabra de Dios. Tengo una metamorfosis, ya no soy gusano, soy mariposa. Estoy hecho para hacer proezas, para dejar un gran legado. El tema es si lo creo o no lo creo. Es que no encuentro trabajo, es que mi empresa no va bien. ¿Qué es lo que no está funcionando? Hay personas que se enojan con Dios porque es que tú, Señor, y no me has respondido, y ve mi vida y cómo está, y no tengo esto, y económicamente, y ya no diezmo porque entonces tú no me das. Mentira, mentira. Cambia tu mente, por favor. Ve tus alas, hazle así como: qué bonito soy, qué bonito soy. Vete diferente, apréciate. Estira tus alas. Recuerda quién te las dio.
Fuimos hechos como las águilas. La cosa es, ¿dónde está mi mente? Si en el gusano o después de la metamorfosis y estoy en los cielos. Dios te diseñó para hacer grandes proezas. El sello real está en ti. ¿Y sabes qué? Los demonios ven eso. Y hay veces que te quieren hacer la vida complicada. Y tú te estás quejando. ¿Por qué? Porque a veces los demonios dicen, no, si este se levanta y se da cuenta que es mariposa y no gusano, ¿qué friega nos va a parar? Pero ay, es que yo no, mire cómo me... Y el trabajo que tengo y no he podido conseguir uno mejor. Ay, es que no vendo, es que esto y el otro. Y todavía criticamos a Pedro porque se hundió. No. Cada vez que tú hablas así, tú mismo te saboteas, tú mismo te hundes. Jesús dijo, ese Pedro fue hecho para caminar sobre las aguas. Ven, Pedro. Y Pedro, de repente, no es cierto esto que está pasando. No. Y Jesús lo reprendió. ¿Por qué dudaste? ¿Por qué has dudado que no puedes hacer proezas? ¿Por qué has dudado que no puedes sacar a tu matrimonio adelante? ¿Por qué estás dudando y sigues diciendo que hay una incompatibilidad de caracteres? ¿Por qué has dudado de tus hijos que pueden hacer grandes cosas y has hablado mal de ellos? ¿Por qué has dudado de tu pareja? ¿Por qué has dudado de lo que Dios te ha dado, tus habilidades, tus dones? ¿Por qué no has orado por un enfermo y has visto un milagro? ¿Por qué dudaste? ¿Por qué dudaste? ¿Por qué sigues dudando? Si fuiste diseñado para hacer grandes proezas. Si Dios te está incomodando, alza tu mano esta mañana y dile, Señor, en esta mañana yo te pido perdón porque no he hecho mi parte, porque ha sido más fácil para mí echar la culpa a otro y hacerme pasar por víctima. Pero dile, esta mañana va a ser diferente, porque yo tomo mi identidad en ti y sé que soy hacedor de proezas.